Buenísimo, ahora ya estamos. Bueno, muy buenas tardes. Soy Ramón Balcázar Morales, director de Fundación Tantí y miembro de OPSAL, el Observatorio Plurinacional de Salares Andinos. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta tarde en el tercer y último conversatorio sobre la Estrategia Nacional del Litio, que de alguna manera también viene a ser la continuación de la publicación de del posicionamiento que junto con organizaciones, comunidades y activistas e individualidades, digamos, que apoyaron nuestra declaración. Lo que estamos haciendo es convocar voces a dialogar con esta declaración de estrategia, con nuestro posicionamiento sobre todo lo que se ha ido sabiendo, comentando desde que se publica por parte del gobierno de Gabriel Boric, y también un poco trayendo a la conversación las repercusiones que ha tenido en distintos espacios y ámbitos la idea de una estrategia nacional del litio, donde, como vamos a conversar hoy día, se propone, entre muchos otros elementos que hemos ido conversando, de hecho anteriormente, la creación de una empresa nacional del litio y también la participación de empresas como Codelco y Enami, empresas estatales, en los procesos de exploración y de explotación del litio en el futuro, tanto en el Salar de Atacama como de Maricunga y en los nuevos salares que en teoría entrarían o que se pretende explorar y explotar. Para ello, contamos acá con la presencia de Yanka de Martori, de la Universidad de Antofagasta, quien se presentará y hará su intervención a continuación. También con Andrea Vázquez, de la Coordinadora por la Defensa del Río Loa y la Madre Tierra Patajoiri, de Calama, quien también se presentará y hará su intervención sobre precisamente el tema que mencionamos de Codelco y cómo la experiencia, ¿no?, de Codelco, la experiencia concreta de movimientos socioambientales y comunidades locales, indígenas y no indígenas, de alguna manera se ve desde la realidad, digamos, y eso es algo que necesitamos siempre acá. Eh, También en este sentido, y antes de dar paso a las palabras, un recuento se puede decir, un comentario sobre qué es OPSAL. Somos una red transnacional y plurinacional que reúne activistas indígenas de los pueblos atacameño, Licanantay, Coya, Aymara, y también activistas socioambientales e investigadores e investigadoras de Chile, Argentina y Bolivia. Es desde ahí que se plantea el trabajo de esta red, de este colectivo, que ya tenemos eh, cerca de, bueno, comenzamos en 2016, durante el proceso de expansión de la minera Albemarle en el Salar de Atacama, y esta trayectoria nos ha hecho dialogar con muchos espacios y articularnos con muchas organizaciones. Por eso conocemos a Jan, a quien precisamente comentábamos recién, quien nos recibió en el Congreso o el Seminario Internacional ABC del Litio, por 2018, creo, y donde también nos encontramos en un foro, de hecho, anteriormente organizado, el Foro por la Defensa del Litio, fue en Calama, estaban también los compañeros y compañeras de la Coordinadora de Defensa del Río Loa en ese espacio, y estuvimos compartiendo un panel con la actual ministra de Minería, Marcela Hernando. Entonces, esto también es una trayectoria larga de diálogo de saberes y de una conversación franca y honesta sobre preocupaciones comunes desde lugares a veces distintos, pero siempre con el compromiso, en nuestro caso, con la defensa de la madre tierra, naturaleza, de los territorios, derechos humanos, y sabemos que son preocupaciones que compartimos con otros espacios, con otros activistas que están en distintos lugares. Y en ese sentido, bueno, quisiera invitarles a, si se necesita o si requieren o quisieran informarse más sobre OPSAL, tenemos una página que es www.salares.org, donde tenemos una declaración de principios y también señalar que desde ahí es donde nos guiamos. En ese sentido, entendemos que hay muchas posiciones que están apareciendo, sobre todo desde la publicación de la estrategia, y nuestra búsqueda siempre va a ser, como recalcaba recién,
la búsqueda de justicia social, justicia ambiental y justicia climática. Y en ese sentido, claro, hay valores y principios que, por supuesto, nos guían y que no transamos con empresas o con los gobiernos de turno. Y por eso, digamos, muchas veces tratamos de ser claros con eso porque nos mantenemos firmes. Eh, eh, no me alargo más con esto y si les parece, también para mantener la conversación en el tiempo programado, eh, le doy paso a Jan, si le parece unos 10-15 minutos, puede comentarnos su análisis y luego le conversamos o escuchamos más bien a Andrea y en un tercer tiempo entonces pasamos a comentar, a recibir comentarios también de quienes están en el público y, y así ya nos iremos acercando al cierre. Así que muchas gracias por su presencia. Jan, por favor, mucho gusto verte nuevamente y adelante. Gracias, voy a ponerme aquí 10 minutos para que me avise mi propio reloj, porque los profesores somos demasiado buenos para hablar. Bueno, ya saludé a Ramón, saludo a todos los asistentes, Andrea, Nicole, Lorena, Dani de Argentina, Maximiliano, Javiera, Adán, María, etcétera, ¿ya? Te agradezco esta invitación. Bueno, efectivamente, yo he trabajado en el tema del litio desde dos frentes de acción. Primero, desde la universidad a través de estudios técnicos, con mayor razón cuando nos ganamos un fondo de desarrollo regional para evaluar en Antofagasta la instalación de una empresa que fabricara baterías de litio. Y después, el segundo frente, como ciudadano dentro del movimiento Litio para Chile, ¿ya? Ahora, las opiniones que yo puedo dar son opiniones personales, no son necesariamente del movimiento Litio para Chile, ni mucho menos de la universidad. Se entiende que son opiniones personales. ¿Cuál es mi opinión sobre esta estrategia nacional del litio? Me parece que en el plano económico es la primera acción de este gobierno para tratar de torcer un poco la mano de este modelo neoliberal. Porque la base de este modelo neoliberal consiste en dejarle toda la actividad económica al sector privado, bajo el principio de subsidiariedad, que ustedes muy bien conocen. Aquí aparece la intención de crear una empresa del Estado que se haga cargo del litio. Esa es una demanda que debe tener unos fácil 30, 40 años. O sea, esta estrategia viene a ser el fruto de los esfuerzos de movimientos sociales, organizaciones obreras, estudiantiles. Habían habido varios proyectos de ley para nacionalizar el litio que no lograron concretarse. Entonces tiene una importancia histórica tremenda que se decida crear una empresa de tipo estatal. Ahora, esa empresa estatal tiene dos alternativas jurídicas. La primera es enviar un proyecto de ley al Parlamento, y eso significaría años de tramitación, y que probablemente no se va a lograr mucho, dadas las mayorías parlamentarias que existen hoy día. La segunda opción es crear una filial de alguna de las empresas estatales existentes, porque jurídicamente tanto Codelco como Enami tienen atribución legal para crear empresas subsidiarias. No necesitan pasar por el Parlamento. El hecho de que se haya decidido por las dos opciones revela que dentro del gobierno hay dos, y eso es público, hay dos visiones, una más cercana a lo que fue la antigua concertación, que tiene cargos estratégicos fundamentales en la conducción económica y política, y otra que es más comprometida más con cambiar este modelo.
¿Ya? La ministra de Minería y su asesor principal en temas del litio son de una mirada, llamémosle, más estatista. Pero hay otros sectores que se ven obligados a respetar el programa y que más bien aspiran a una empresa sin dientes, a una empresa estatal que sea más bien una coordinadora o a una empresa que salga por ley y que al final sería una postergación eterna de la cuestión. El hecho de que se haya aceptado formar una empresa estatal es un triunfo histórico fuera y dentro del gobierno, por lo que yo estoy explicando. Y frente a eso, el movimiento Litio para Chile apoya la idea de crear una filial, porque si no, esto queda para nunca. Pensemos que después de este gobierno podría venir otro gobierno de derecha y así como están los resultados electorales que ustedes conocen, no sería extraño. Entonces, es fundamental que el Estado decida ahora crear una empresa estatal como filial, ya sea de Codelco o de NAMI, porque para eso tiene las atribuciones legales. Ahora, ¿por qué es tan importante la empresa estatal? Algunos dirán, no, es que ustedes son estatistas, son por ideología, quieren meter al Estado a como dé lugar. No, no es así. Aquí hay argumentos económicos archiprobados que cuando los países entregan sus recursos naturales a empresas multinacionales, las ganancias que de ahí salen, en vez de servir al país, sirven a enriquecer la billetera de un grupo de millonarios del planeta. Entonces, cuando uno dice eso, suena muy ideológico, pero es la realidad económica, es lo que ha pasado con el cobre. Que el grueso de las ganancias del cobre van a parar a enriquecer a los millonarios del planeta y de ahí van a bienes de lujo, gasto armamentista, financiación de campañas políticas, corrupción, etc. Y nosotros acá en Antofagasta y en todo Chile no podemos prescindir de esos recursos para usarlos para una estrategia de desarrollo. Ahora, el contraargumento frente a eso es decir, pero a lo mejor sería más interesante cobrar un buen royalty a las empresas privadas que nos podría asegurar una mejor recaudación tributaria, son más eficientes que el Estado también hay corruptela, sería mejor dejar esto en manos privadas. Nosotros no creemos en eso, ¿por qué? Porque las empresas disfrazan su recaudación tributaria, lo que tienen que pagar no lo pagan. Ya lo hemos visto en el caso del cobre. Han habido investigaciones parlamentarias que han demostrado que las empresas no pagan lo que deberían pagar. En el caso del litio ya lo sabemos. Y en el caso del litio todavía es más fácil burlar la legislación tributaria porque los precios se hacen mediante contratos privados. No hay un precio mundial del litio que uno puede investigar, como en el caso del cobre en la Bolsa de Metales de Londres. Entonces, por ejemplo, hay cosas que llaman la atención. ¿Por qué en Estados Unidos hay algunos datos de precio mundial del litio que no coinciden con los que declaran acá las empresas? Y hay una larga literatura económica que dice que las empresas multinacionales tienen 1000 mecanismos para burlar el pago de impuestos. Entonces, por más que tú le subas la tasa de impuestos, no hay ninguna garantía que pague más impuestos. Y pasó con el cobre acá en Chile. Apenas se estableció el impuesto específico a la minería, a los pocos años empezó a bajar la recaudación. O sea, buscaron herramientas para neutralizar esa medida. Entonces, no es lo mismo capturar renta a través de los impuestos que capturar renta a través de una empresa estatal. No es lo mismo. Segundo, lo más importante,
Una empresa estatal tiene objetivos distintos de una empresa privada. El concepto de eficiencia de una empresa estatal no es el mismo del concepto de eficiencia de una empresa privada. Porque una empresa estatal del litio lo que tiene que hacer es generar valor agregado, no seguir exportando esto como materia prima, no seguir exportando como carbonato de litio, sino empezar a generar encadenamientos productivos. La cadena del litio es muy larga. Nosotros al vender el litio como materia prima lo estamos regalando, con el agravante que con el correr de los años el costo de producción de los yacimientos va a ir aumentando, como es normal en la minería. Siempre se parte por explotar lo que es más fácil, lo que está más cerca de la superficie. Entonces estamos contra el tiempo. Seguir vendiendo el litio como se sigue haciendo es el camino de perpetuar el subdesarrollo. Parece que ya estoy en los 10 minutos. Me sonó mi propio reloj. Ahora, Sí, Codelco. si quieres completar la idea, dale nomás, Jan. Sí, Ya, voy a completar la idea. sí, no hay problema. Entonces, no, es fundamental esa estrategia y ese es el compromiso de la empresa estatal del litio. Después está el tema de Codelco. Codelco sabemos que tiene una triste historia ambiental, siniestra. Y los que viven en Calama la conocen mejor. Pero esa historia ambiental de Codelco tenemos que evitar que se repita con el litio. Ahora, las alternativas son dos. Si dejamos el litio en manos de SQM, lo más probable es que los problemas ambientales se dupliquen, se tripliquen. Porque ya conocemos el comportamiento ambiental, todas las sanciones que ha tenido SQM, cómo ha comprado políticos. Ustedes me van a decir, pero es que si lo dejamos en manos de Codelco es más o menos lo mismo. No, no es lo mismo. Porque Codelco va a tener que crear otra empresa, que no va a ser Codelco la que va a dirigir la explotación del litio. Codelco va a ser solamente el útero de donde va a salir el bebé. Entonces, esa empresa estatal que se cree va a tener que sujetarse a un fuerte control ciudadano, político, no va a poder actuar tan fácilmente como lo ha hecho SQM, y eso por supuesto que no está garantizado. Yo no quiero decir que porque sea del Estado va a dejar de contaminar, para nada. Lo que yo quiero decir es que es más posible controlar, fiscalizar a una empresa del Estado, donde el gerente y los directores son nombrados por el Estado, tienen que dar cuenta de lo que están haciendo en el Parlamento, que una empresa privada como SQM. En el directorio de esta empresa del Estado tiene que haber gente que sea capaz de controlar, pedir información sobre el tema ambiental. Nosotros hemos dicho que lo primero que se debe hacer en esta materia es crear el Instituto de Salares, que se ha planteado como parte de la estrategia, y ese Instituto del Litio y los Salares tiene que incorporar al mundo académico a los científicos que conocen del problema ambiental del litio. Tenemos muchos acá mismo en la Universidad de Antofagasta. En el directorio tiene que estar representante de los pueblos originarios, ¿ya? Es importante que no sea una empresa más. Es verdad que Codelco tiene sus peligros, porque Codelco tiene una tradición muy tecnocrática. La última ley que diseñó el directorio hace que los directores, bajo el pretexto de que sean técnicos neutrales, tienen un tremendo sesgo liberal. Hay razones para temerle también a Máximo Pacheco, porque cuando era ministro de Energía, él entendía que incorporar a las comunidades se podía solucionar entregándole un cheque,
entregándole dinero a las comunidades, y lo que hace eso es corromper a las comunidades, dividir a las comunidades. Entonces lo que yo quiero decir que generar una empresa estatal es condición necesaria, pero no es condición suficiente, como dicen los matemáticos. Condición necesaria, pero no suficiente. Condición suficiente, tiene que haber una fiscalización, que las organizaciones ciudadanas tienen que estar ahí, tiene que haber transparencia en la información ambiental. Lo primero que debe realizarse ahí es hacer una auditoría ambiental del salar. Hay que completar el modelo hidrológico, que nunca se ha terminado, para saber realmente cuál es la cuota, porque la cuota de producción no puede ser cualquiera. Por eso, en un artículo que yo escribí para el portal electrónica El Regionalista, ustedes pueden leer que yo sostengo que no se puede plantear como meta, como dijo el presidente, en transformar a Chile en el primer productor mundial de litio. Esa no es una meta válida, porque eso significa colocar la producción por encima de la sostenibilidad ambiental del salar. Veamos primero cuánto litio es sostenible ambientalmente en el salar y después veamos cuál es la producción. Segundo, si el sentido de la empresa estatal del litio no es para continuar con la estrategia extractivista, es para crear valor agregado. Podemos explotar mucho menos el salar y generar mucho más valor agregado si logramos desarrollar una industria encadenada. Cuando hablamos de industria encadenada, por ejemplo, hablamos de producir, aunque sea los cátodos de la batería de litio, los ánodos. Después pasaremos a una etapa para producir las celdas de la batería. Después tenemos que ir en simultáneo con una etapa donde instalemos en Antofagasta una industria de bicicletas eléctricas, porque no nos interesa producir litio ni baterías para Mercedes-Benz alemanes. Acá lo que nos interesa es generar baterías de litio para, por ejemplo, reemplazar los métodos tradicionales por métodos que no contaminan, como por ejemplo las bicicletas eléctricas. O sea, ir encadenando esto a todo un desarrollo industrial es la única forma de sacar a Chile del subdesarrollo. ¿Ya? Eso es para terminar en aras del tiempo. Ya hay mucho más que conversar. Perfecto, Jan. Oye, muchas gracias por todas las reflexiones, los comentarios. Por ahí se va claramente cruzando un poco con lo que nos planteó nuestra compañera de OPSAL y querida maestra Ingrid Garcés, cuando en el primer foro tocó el tema, por ejemplo, del instituto y la importancia. También es parte de nuestra declaración, de hecho, cómo lo importante es primero saber qué es lo que se puede hacer, qué es lo que, no solamente avanzar en exploración, ¿no? Ahora igual, por ahí siempre queda la pregunta, ¿no? De qué diferencia hay para los efectos desde el punto de vista de los territorios o incluso desde el punto de vista de los humedales andinos y los salares, un extractivismo neoliberal, privado, de multinacionales como el que conocemos hasta hoy, y un extractivismo de Estado, o el tema de la participación también, entendiendo que lo que estamos viendo hoy día es una especie de indigenismo neoliberal, extractivista, donde pareciera ser que quienes están invitados y convocados a participar son quienes están de acuerdo con la extracción, pero no nos aceptan las voces que cuestionen el para qué del litio, el por qué del litio y qué es lo que finalmente implica, ¿no?, esta extracción. Entonces, bueno, muchas gracias, Jan. Escuchemos a Andrea, que seguramente tiene muchas cosas que decirnos, y luego dejamos un espacio para comentarios. Bienvenida, Andrea. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes que están acá conectados y a través también de nuestras redes. Bueno, primero presentarme, soy dirigente de la Coordinadora por la Defensa del Río Loa y la Madre Tierra. Soy socióloga también de profesión, y creo, bueno, y soy una activista medioambiental y por tanto
es importante también incorporar en esta discusión de la Estrategia Nacional del Litio una mirada necesariamente medioambiental en un contexto de crisis global climática, donde Chile es uno de los protagonistas o de los países y los territorios protagonistas de esta crisis. ¿Y por qué digo protagonista, no? Y tiene que ver precisamente con que somos catalogados como el 9º país del mundo con la mayor crisis hídrica o estrés hídrico, después de países que se encuentran en Medio Oriente y en África, atravesados por guerras y sangrientas guerras y conflictos sociales de años. Somos el único país de América Latina que estamos en esa lista. Entonces, cuando hablamos de la Estrategia Nacional del Litio, tenemos que comenzar a hablar también desde una mirada donde se dice que 1 tonelada de extracción de litio equivale a 1 millón de litros de agua, ¿no es cierto? Porque dentro de las declaratorias que se han dado desde los grupos medioambientales, se señala que esta es una extracción de agua, es una minería de agua, ¿ya? Y que es distinta a otros tipos de extractivismo que hemos vivido, como es el extractivismo del cobre. Entonces, en este contexto, ¿no es cierto? Cuando se habla de estas dos fórmulas o de las dos posibilidades, ¿no es cierto?, de estas dos miradas de esta estrategia, una que tiene que ver con una mirada más estatista y esta otra mirada que tiene que ver con una mirada más neoliberal de profundizar la privatización de las empresas y de las extracciones. Creo que ahí falta la mirada anti-extractivista, la mirada medioambiental y la mirada desde los territorios, que somos territorios que hemos vivido centenares 100 años, perdón, de sacrificio ambiental y social. No voy a caer o no voy a profundizar, ¿no es cierto?, en el drama y en lo que y en el discurso que siempre nos sostiene de decir que hemos dado como territorio, Calama ha dado como territorio tanto a Chile, porque eso nos hace también victimizarnos y no tomar acción frente a una política y una estrategia que hoy día, leyendo el pronunciamiento del presidente Boric, nosotros creemos que sigue dejando atrás las comunidades y la participación. Nos genera muchas dudas respecto a uno de los puntos que se señala, que es iniciar un proceso de diálogo y participación con los diferentes actores. En un contexto institucional donde la participación no es vinculante ni para las comunidades indígenas ni para los territorios, esta participación de diálogo ciudadano, ¿no es cierto?, a nosotros nos genera una desconfianza, una profunda desconfianza, porque creemos que nuestras voces, que las voces que son disidencias respecto a la mirada extractivista de la política minera, no van a ser consideradas. Es decir, nosotros tenemos la experiencia de convivir con Codelco y sabemos que Codelco es una empresa estatal que ha generado múltiples conflictos y externalidades a su producción, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo y no voy a entrar en profundizar si tiene que ser estatal o tiene que ser privado, sino en profundizar cuáles son las implicancias para los territorios que el principal actor, que sea Codelco estatal, intervenga cuando ya es una mirada institucionalizada extractivista que tiene Codelco. O sea, Codelco no va a cambiar su mirada en el litio respecto a lo que ha hecho con el cobre, con el molibdeno, no la va a cambiar. Solamente para nombrar algunos de los desastres ambientales que ha generado Codelco en el territorio y en otros territorios, tenemos la experiencia de Quillagua, donde hasta el día de hoy el Estado chileno, que fue parte del problema, no ha respondido, ¿no es cierto?, a la destrucción del oasis de Quillagua, y una destrucción que fue a causa del derrame y la filtración del tranque Relave Talabre, que también es el tranque de relave más grande que tenemos en extensión en Chile y que está a escasos 5 kilómetros de Calama, está a escaso a 3 kilómetros de Chiu Chiu, y que ha presentado diferentes episodios de contaminación y de filtración a las napas subterráneas.
Hasta el día de hoy, quienes causaron este desastre ambiental, que es Soquimich y que es Codelco, no han respondido, y hoy día esa comunidad, que es comunidad de Quillagua, fue una comunidad destruida, social, productiva y ambientalmente, y fue el Estado el que paró y frenó la investigación, ¿no es cierto?, para buscar culpables. O sea, tenemos un hecho histórico y un dato concreto ahí de injusticia ambiental generada por Codelco que hasta el día de hoy no tiene ninguna respuesta ni ninguna compensación y recomposición de ese territorio. Por otra parte tenemos Calama. Calama somos zona saturada desde el año 2009, donde el principal emisor de los contaminantes según el propio Estado y según los propios informes del DICTUC, donde nosotros hemos participado activamente como organizaciones y como ciudadanía, el principal emisor de los contaminantes es Codelco, ¿no es cierto? Porque tenemos cercano a la ciudad y al territorio los ministros Ale, Chuquicamata y Radomiro Tomic, más el relave de Talabre. Y ellos representan el 97% de la contaminación emitida en la ciudad. Pues bien, desde el 2009 hasta la fecha no se ha ejecutado un plan de descontaminación que realmente descontamine la ciudad, faltando el Estado de Chile incluso a las mismas leyes que están destinadas a controlar la contaminación, ¿ya? Y donde nosotros nos incorporamos, demandamos, nos manifestamos y protestamos para que en este plan de descontaminación paralizado desde el 2009 se reactivara y se ejecutara un plan de descontaminación. Denunciamos a Contraloría General de la República, quien dictaminó, ¿no es cierto?, que había un evidente abandono de deberes de parte del Estado con Calama, producto de esta situación, que además es una situación ambiental que afecta directamente la salud de la población. Estamos hablando que en Calama la segunda causa de muerte infantil es el cáncer. Entonces, frente a estas injusticias ambientales, nosotros somos sumamente desconfiados, ¿no es cierto?, del Estado y de cómo el Estado va a construir una política y una estrategia nacional del litio que realmente incorpore las voces de los territorios y que realmente incorpore esta necesidad que ya hablaba respecto a cuánto los territorios pueden dar efectivamente de la explotación. Yo creo que en ninguna parte del esbozo de esta estrategia se plantean límites para la producción. Y ese es un gran problema, ¿no es cierto? Porque entonces, si no se plantea en el discurso del presidente Boric el límite de la explotación del litio, ¿cómo lo incorporamos en esta discusión? ¿La vamos a incorporar la ciudadanía que ha sido silenciada y que no ha obtenido respuestas por parte del Estado durante décadas? Esas son mis dudas y yo las vengo y las planteo así porque creemos que el territorio está dañado profundamente en términos ambientales. Está el plan de descontaminación, podría seguir con la contaminación y agotamiento del río Loa, donde la gente que tiene mayor cantidad de derecho de aprovechamiento del río Loa es precisamente Codelco, que secó a la comuna de Toconce, ¿no es cierto? Y que hay un fallo en tribunal donde le ordena a Codelco devolver las aguas y es como el primer proceso, es el primer proceso judicializado desde alguna comunidad indígena donde el fallo sale a favor y en contra de Codelco y resulta que han pasado más de 8 años, si es que no más, sin que Codelco devuelva las aguas, ¿ya? Entonces estamos en un problema grave porque yo entiendo el debate respecto a la importancia de que sea el Estado quien controle o quien administre los recursos naturales o los bienes comunes naturales. Pero resulta que el Estado es profundamente neoliberal. El Estado tiene un modelo extractivista, ¿no es cierto?, que en esta política incorpora ideas y objetivos para generar una industria que pueda generar valor agregado, que también ha sido una demanda histórica por parte de los territorios y los diferentes movimientos, pero sin las voces
que sean realmente vinculantes y que tengamos participación efectiva en la construcción de esta nueva política, yo creo que esta política va a quedar encerrada, ¿no es cierto?, en los expertos de siempre, y que los expertos de siempre son los expertos de la concertación, que son los que se comen el ala más progresista o más ecologista, ¿no es cierto?, del gobierno. Entonces, yo creo que esta es un anuncio que es preocupante, también es un anuncio que es necesario, porque hay que ver qué hacemos con el litio, ¿no es cierto? Pero hoy día no existen herramientas democráticas, creemos nosotros, para que la ciudadanía, los territorios, las comunidades indígenas puedan tener una influencia real de lo que vaya a resultar en esta estrategia. Recordar que el gobierno de Boric aprobó el Escazú, el convenio, no sé si es convenio, sí, o tratado El internacional, acuerdo de Escazú. el acuerdo de Escazú, pero el acuerdo de Escazú tampoco propone, avanza de forma muy importante a procesos de participación que incluyan información a las comunidades y a los territorios, pero tampoco incorpora elementos donde podemos hablar, ¿no es cierto?, de la vinculación entre lo que opinamos y lo que el Estado finalmente decide. Entonces, esa es una gran preocupación, ¿no es cierto?, porque hoy día nos estamos nosotros también enfrentando como territorio, y yo creo que gran parte de la ciudadanía de Calama está en contra y va a estar en contra de la ampliación de la minera Ministro Ale, que implica el despojo territorial de Calama, porque es una minera que se inserta directamente dentro de la ciudad, de hecho ya está dentro de la ciudad, y se va a expandir hacia más la ciudad. Entonces, mientras se dan estas realidades paralelas, ¿no es cierto?, la ciudadanía sigue sin voz. Y en un estado donde la ciudadanía no tiene voz y no tiene formas de poder involucrarse efectivamente en la toma de decisiones, toda la política va a ser resultado, ¿no es cierto?, de estos comités de expertos, del accionar de los agentes políticos que están en los gobiernos o en la oposición, si es que fuera por el Parlamento, que yo creo que resultaría más de un desastre. Ahí también coincido con Jan, pero que nos siguen invisibilizando a nosotros frente a conflictos que se siguen agudizando. El salar de Atacama no resiste mayor explotación del litio, y eso se sabe. Está sobreotorgado más de, ahí el Ramón puede tener el dato más explícito, pero ya está sobreotorgado. Están sobreotorgadas todas nuestras cuencas. Entonces, la discusión también tiene que estar orientada a qué es lo que queremos. ¿Queremos bienestar social? Y si queremos bienestar social, entonces, ¿cómo defendemos los territorios para que los territorios sean sustentables? Si acá hay una presión internacional por explotar este salar, y yo no creo que el Estado hoy día esté considerando la capacidad ecológica del salar, porque además ya impone un porcentaje de protección del 30% de los salares, ¿no es cierto? Cuando podría ser más o podría ser menos, eso se debería dar en el debate, ¿no es cierto? Y decir, bueno, nosotros proponemos que exista un estudio que permita proteger más del 30%, no, pone un límite, ¿no es cierto? Y nosotros no sabemos si el 30% de los salarios realmente, la protección del 30% de los salarios realmente va a permitir que subsista un territorio. Entonces, yo creo que la discusión tiene que profundizarse, y en las miradas del estatismo y la privatización debe incluir necesariamente las voces de los territorios que hemos vivido en sacrificio, ¿no es cierto? Hoy día, o hace poquito, y esto para terminar, se aprobó el royalty, la ley de royalty. Somos la octava región que va a obtener en porcentaje de ganancia o de ingresos. Somos la octava región de todas las regiones estamos en el octavo lugar de las regiones que van a tener ingresos gracias al royalty. La región de Antofagasta va a tener 23.000 millones y tanto, frente a la Araucanía, que va a tener 35.000 millones.
a la Araucanía, que es uno de los territorios más pobres y que nosotros creemos que esos 35.000 millones van a estar enfocados a reprimir al Gualmapu y reprimir las resistencias precisamente que se han levantado en los territorios contra el extractivismo forestal. Hacia ahí van a ir los recursos, no van a ir hacia estas zonas que son las que mayor producen y las que mayores externalidades tienen respecto a esta política de extractivismo. La región metropolitana va a tener 56.000 millones y bla, 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 bla. Entonces, la política del Estado nos sigue postergando y hoy día la aprobación del royalty, si bien puede ser un avance igual, nos sigue dejando excluidos y creemos que con la política del litio va a ser igual porque no hay canales de participación efectivos que permitan generar una política y una estrategia nacional del litio democrática y que considere la subsistencia de los territorios y el derecho intergeneracional de poder habitar este maravilloso territorio, ¿no es cierto?, que ha sido habitado durante siglos y siglos y que es un territorio ancestral. Yo redondearía en eso para no poder alargarme porque quedan pocos minutos. Sí, nos quedan pocos minutos, pero ambas presentaciones completísimas. Los temas nunca se agotan, así que ya esto lo hemos aprendido con el tiempo. Bueno, ya lleva mucho tiempo también enseñando, así que lo tiene más claro que nosotros. Lo que sí, bueno que hayas traído, Andrea, el tema de la ley de royalty, porque sí, era uno de los temas que quizás se quedaron en el tintero y es de las cosas que han ido apareciendo y que van dando cuenta efectivamente de algo que también como OPSAL planteamos incluso antes de que se publicara la estrategia, ¿no? Como acá no hay participación, los procesos democráticos no están asegurados. Y ese yo creo que es gran parte del problema, más que las ideas o los planteamientos que persiga los distintos movimientos. Incluso si dijéramos qué es lo que plantea Litio para Chile o qué es lo que planteamos movimientos como OPSAL o incluso la coordinadora, en realidad probablemente entre movimientos no es que nos encontremos realmente, sino que el problema va en cómo eso se va a materializar dentro del proceso, bueno, de lo que va a ser el marco, digamos, del gobierno actual, que mismo Jan lo dice, no sabemos qué va a pasar a continuación, y qué es lo que a nivel también, a nivel legislativo, se va avanzando o no. De hecho, en la ley de royalty se plantea un aceleramiento, igual que en la Estrategia Nacional del Litio, de la exploración de los salares, por ejemplo, la aceleración de los proyectos. Entonces, por ahí, sí, nosotros como observatorios de salares y no necesariamente del litio, de hecho, lo que vemos es la confluencia, ¿no?, de los distintos extractivismos mineros. Lo planteó, no son coincidencias realmente, porque es el modelo finalmente. Lo que plantea Andrea, y recordar, Talabres es un salar. Eso que transformaron en tranque de relaves es un salar. Es un salar que está entre Calama y la comunidad de Chiu Chiu, ¿no? De hecho, la comunidad de Chiu Chiu también tendría mucho que decir respecto de esto. Y sí, SQM Codelco y el Salar Atacama, precisamente que, como dice Andrea, efectivamente está declarado agotado por la DGA, los acuíferos de la zona sur del Salar Atacama, al igual que el río Vilama, el río San Pedro. Pero bueno, los acuíferos están siendo agotados también por litio y cobre. Acordémonos que está Saldívar y también está BHP o Minera Escondida. Entonces se superponen, se sobreponen. Y esto como parte de un poco de mi investigación, también yo siempre planteo incluso la antecedencia del extractivismo del salitre y lo que significó la extracción de aguas dulces cordilleranas previo incluso al ciclo del cobre. Entonces, cómo el agotamiento hídrico y social o hidrosocial de los territorios comienza mucho antes incluso, efectivamente hace cientos de años. Nos queda efectivamente muy poco tiempo, entonces quiero leer unos comentarios que tenemos y luego, si quieren hacer un último comentario o reflexión en relación a lo que nos están comentando, bienvenida una última palabra para Jan y para Andrea. Jan tiene que irse pronto a otro evento, de hecho, que es presencial, y algunos de nosotros también tenemos otros compromisos, entonces, si esta vez vamos a hacer el esfuerzo por hacer el espacio o por hacer todo dentro del tiempo, ¿no?, que nos dedicamos para este espacio. Entonces, José Miguel plantea, dice, pareciera que la estrategia anunciada genera inquietudes más que respuestas propositivas. Ejemplo, ¿qué sería una estrategia no extractivista?
¿Qué condiciones y propuestas se levantan para organizar participación de pueblos indígenas y no indígenas de la región? ¿Cómo se convoca a capacidades académicas, técnicas y de trabajadores para un instituto tecnológico? Bueno, yo creo que por ahí esto se ha ido conversando, ¿no? Eh, hablan también de los adultos mayores que efectivamente mueren de cáncer en la región, está todo el tema de salud. También dicen, desde Argentina también nos comentan, dicen, lo que expresa Jan puede caer en la dilación del tiempo y luego si hubiera cambios neoliberales se podría caer en la privatización y volverse lo mismo que en Argentina a un desastre contractual, extractivista y humillante encima legal. Es decir, los aplaudo y les sugiero luchar por avanzar y no porque todo se solucione al mismo tiempo. Creo que esto les pasó con la nueva constitución modestamente. Bueno, es una reflexión que se recibe y se incorpora al análisis. Por ahí también Adam Olivares, este es el último comentario que voy a leer, dice, quería saber la opinión de Jan y Andrea sobre diferentes marcos legales que existen en algunos países desarrollados, el término que usa el compañero, para respetar la gobernanza de comunidades indígenas en aspectos de la posible extracción de minerales. Por ejemplo, en Canadá, Columbia Británica se está por decidir este viernes el derecho de la consulta libre, previa e informada de comunidades antes de que una compañía minera pueda poner pie en el posible depósito mineral. ¿Qué tan lejos ven Andrea Ollán de que algo así se pueda realizar en Chile? Bueno, ahí si me permiten adelantarme, el convenio 169 está ratificado en Chile, el problema es que no se respeta. Entonces ahí, perdona, me adelanté, pero digamos, en función del tiempo, el problema no son los convenios que están ratificados, como dijo Andrea, no es que Escazú no esté ratificado, eso está. Las leyes están, lo dijo Jan, SQM está sancionada, pero siguen funcionando. Y ahí está la pregunta, ¿por qué siguen operando? ¿Cómo llegan a esos acuerdos políticos a distintas escalas y niveles, ¿no? Para continuar operando en impunidad. Hay algunas de los comentarios y preguntas que en realidad ya pasamos por ellos, ¿no? Y quizás ya se trataron, pero si ustedes sienten que hay algo que añadir o comentar, les dejo la palabra y así ya vamos con tiempo cerrando el espacio. Así que muchas gracias por los comentarios y la participación. Y también bienvenido cualquier otro comentario. Tenemos un correo que es comunicaciones@salares.org. Podemos compartir comentarios o solicitudes de información o qué sé yo con Jan o con Andrea también sin ningún problema en caso de que quede alguna pregunta o comentario pendiente, ¿vale? Así que adelante Andrea si quieres y luego Jan. Bueno, nada, agradecer la instancia, hablar sobre el problema de la participación es la no vinculación, ¿no es cierto? Y en el proceso anterior constitucional se plantearon distintas normas que permitían en algunos aspectos abrirnos a una democracia más directa, una democracia participativa que realmente supere esta democracia representativa que está en crisis. Y yo creo que eso es el punto central, ¿no es cierto?, para hablar cualquier discusión, las voces de los territorios, ¿no es cierto?, y considerar que estos territorios no dan más, o sea, tenemos que ver cuánto proyectamos la vida humana en estos territorios, y hoy día Calama se centra y se está enfrentando, ¿no es cierto?, al despojo territorial producto de una minera estatal que es Codelco. Entonces, cuando se habla de que se puede o no se puede controlar más la minería estatal que la privada, bueno, di 3 ejemplos, pero podría seguir hablando de Quintero y Puchuncaví, podría seguir hablando de lo que está generando Codelco en otros países como es Ecuador, podría hablar sobre los Andes y la introducción de Codelco en esos territorios y decir que en realidad solamente el cambio de normativa estratégica ambiental permitiría resguardar los territorios de la amenaza extractivista estatal y pública y fortalecer la participación de los territorios con herramientas que sean vinculantes, porque la democracia se tiene que abrir a todas y a todos. El relatador de derechos humanos que estuvo de la ONU hace una semana advirtió que Chile y el Estado de Chile tiene graves
violaciones a los derechos ambientales y humanos en Chile porque pudo recorrer las zonas de sacrificio, y eso está testimoniado y está en el informe que seguramente se va a expandir. Entonces, frente a la estrategia política del litio, hay que sobreponer a las personas y a los territorios, a la naturaleza, sobre la saciedad productiva. Eso. Muchas gracias, Andrea. Un abrazo. Dale, Gracias a Jan. ustedes por invitarme. Bueno, algunos matices creo que hay que hacer. Primero, cuando se plantea esta estrategia nacional del litio, justamente lo que se quiere es salir del modelo extractivista, porque lo que se quiere es sustituir como principal producto de exportación en términos económicos una materia prima por bienes industrializados, por bienes que den trabajo a nuestros ingenieros, por bienes que eviten que hoy día nuestros egresados de ingeniería estén trabajando en actividades para las cuales están subcalificados. Lo que queremos justamente, lo que se quiere con esta estrategia es justamente cambiar de un modelo extractivista a un modelo con mayor valor agregado y con menor deterioro del medio ambiente. Ese es el objetivo. Ahora, el Estado no es un ente abstracto. El Estado, cuando se habla contra el Estado, hay que entender que el Estado no es por definición ni bueno ni malo. El Estado que hemos tenido los últimos 30 años no tiene por qué ser el mismo Estado que tengamos a futuro. Entonces, eso depende de la correlación política de fuerza. Nosotros acá en esta región vemos que los resultados electorales han sido funestos para una política más progresista. ¿Ustedes le entregarían más recursos a las autoridades regionales si el día de mañana esas autoridades regionales pertenecen al Partido Republicano? ¿No será mejor entregarle más recursos a la gente de Santiago que votó de forma distinta a la gente de nuestra región? ¿Cuáles fueron los resultados electorales del Calama? Entonces, cuidado, porque uno habla de defender los territorios, pero si la propia gente que habita en esos territorios opta por modelos políticos, ideológicos, que son contrarios a esa defensa del territorio, es re complicar la situación. Hay que tener cuidado, Andrea, entonces, con un regionalismo que no reconozca quién tiene el poder en la región. Aquí en esta región de Antofagasta el poder lo tienen las grandes empresas extranjeras. Entonces, cuando hablamos del royalty, tenemos que tener cuidado. No hay que mirar simplemente cuánta plata le toca a una región a otra, sino cómo va a usar esa plata cada región. Aquí tenemos una región donde las autoridades están proponiendo una evaluación de una nueva estrategia minera, pero monitoreada por una comisión técnica de los países de la OCDE. Es un absurdo, cuando son ellos mismos los dueños de esta empresa minera. Se lo dijimos al gobernador, se lo dijimos en su cara, Correcto. lo que estaban haciendo. Es una contradicción, pero eso porque no hemos creado una correlación política. Recordemos que el gobernador fue elegido por la antigua concertación. Nosotros no hemos tenido la capacidad política para cambiar la correlación de fuerza. Entonces, lo que haga el Estado, lo que no haga, va a depender de la correlación política. Tenemos un montón de gente que fue a votar nula hace pocos días en la elección. Y con eso lo que hicieron es entregarle en bandeja el plato servido para que los constitucionalistas de derecha hayan obtenido el quórum que necesitan. Entonces, hay que correlacionar las luchas ambientales, sociales, con las luchas políticas. Hay que tener cuidado con los cálculos, Andrea,
Porque es verdad, la región de Antofagasta recibió menos que la región metropolitana, pero estos cálculos hay que hacerlos dividiendo por el número de habitantes. Si tú calculas el royalty de cada región y lo calculas en términos per cápita, te da un resultado totalmente distinto. Si tú le entregas más royalty a Antofagasta, no es lo decisivo, porque depende qué se haga con esa plata, porque esa plata se puede usar para contratar más policía y no nos sirve tampoco. Yo la principal crítica que le haría al proyecto de royalty que se aprobó es que durante la discusión parlamentaria lo fueron reduciendo cada vez más para poder conseguir la aprobación del Parlamento, que se sabía que era adverso al gobierno, pero la otra crítica que es muy importante es que los recursos que generen los royalties tienen que ser para financiar otra actividad económica. No sirve que esos recursos sean para el asistencialismo. Esos recursos tienen que crear una nueva estructura económica productiva, deben invertirse en actividad económica ecológica, en fábrica de bicicletas eléctricas, en fin. Porque si tú tomas esas plata y la usas para el asistencialismo, al final lo único que vamos a conseguir es reproducir y mantener el sistema a base de la caridad, y eso no da resultado. Entonces, más importante que cómo se distribuyen las regiones, en qué se usa el dinero y cuáles son los montos involucrados. Buenísimo. Y la gran tarea es cambiar la correlación de fuerzas políticas, porque aquí en la región, tú me dices, Calama está molesto, pero resulta que vamos los resultados electorales. En Calama la última movilización que supimos era seguir la agenda que impuso la derecha, la seguridad, los inmigrantes, la delincuencia. Entonces nuestra principal tarea... Agenda que ha seguido y ha profundizado el gobierno, entonces... Yo no sé si bueno, el gobierno ha caído un poco también, sí, yo también creo que el gobierno ha caído un poco en el juego, pero es por la debilidad política de los sectores progresistas que están en nuestro gobierno. Esto se mide en número de parlamentarios. ¿Cuántos parlamentarios tiene el Partido Comunista? ¿Cuántos parlamentarios tienen los grupos más progresistas dentro de la alianza? ¿Cuántos senadores hay del otro lado que son de la antigua concertación? Entonces, si no cambiamos la correlación electoral política, yo le digo a la gente que es muy difícil cambiar este modelo. El peso que nosotros tengamos para influir sobre Codelco va a depender de cuántos parlamentarios tengamos. Si aquí es muy simple. Yo creo que de las miradas políticas. La mirada la tenemos, pero tú no la tenemos, no las tenemos. Sí la tenemos, pero la mirada sirve en la medida que vaya acompañada de cuánto pesa el que impone esa mirada. Si el día de mañana en Calama, imaginemos que se paraliza o convocan a un paro ciudadano para poder detener la expansión productiva de Codelco por el tema de la contaminación. Te cambia totalmente la correlación de fuerza. O sea, eso es lo que va a determinar en definitiva. La mirada la tenemos. Aquí lo que falta es que los ciudadanos ejerzan su fuerza sobre una agenda distinta, que es la que está hoy día imponiendo la derecha. Para eso tú necesitas parlamentarios, votos, alcaldes, concejales, necesitas participar de los procesos electorales, necesitas llevar candidatos, hacer alianzas y no formar grupos chicos que lo único que hacen es dividir más a las mayorías electorales. Ya. Entonces, hay un tema político, yo veo más que tema de mirada, es un tema de correlación, de cómo creamos una correlación de fuerzas políticas distintas. Con toda razón,
Ramón, tú me estás diciendo que yo pare y yo también tengo que Perdona, salir. yo pensé que había parado antes, entonces como que te interrumpí, disculpa. No, No, solo para decir que en el fondo yo está tengo que buenísimo. irme corriendo al Ah, otro seminario. sí, yo eso pensaba, por eso te avisaba un poco, yo también, pero está buenísimo el análisis, o sea, en el fondo entendemos que esto no se cierra acá, entendemos que hay una correlación de fuerzas necesaria que pelear también, estamos dando esa disputa, y creo también que estos diálogos sirven un poco para eso, porque de repente nos falta la otra mirada, pero con eso no quiero decir que lo que se está haciendo en los territorios y los procesos de resistencia no sean tan trascendentales como esa correlación de fuerzas, porque a veces son pequeñas comunidades y pequeños grupos los que logran frenar proyectos, lo que logran levantar la alerta sobre ciertos procesos. No es una mayoría necesariamente la que está dando cuenta de estos daños y de estas vulneraciones de derechos. Entonces creo que son procesos que van en paralelo, más que pensar que uno va sobre otro, si me permite el comentario, digamos, más allá de la moderación de tiempo. Pero buenísimo, o sea, yo creo que esto pasa también cuando los panelistas tienen también un gran bagaje y tienen tanto que aportar. Yo dejaría la conversa abierta, la invitación a seguir los espacios, de repente analizar la ley de royalty para más adelante, con las compañeras, los compañeros de Calama, con ustedes, qué sé yo, son cosas que definitivamente van quedando, ¿no? Apuntadas, digamos, y que van enriqueciendo el debate. Entonces, por ahora, si les parece, podemos cerrar con estas intervenciones y Se quedó pegado, Ramón. gente que estuvo acá comentando al pie del Ay. cañón. Si alguna despedida más que réplica, porque yo creo que Sí, o podemos armar. sea, en el fondo, claro, en el fondo no puedo replicar todo lo que Jan planteó porque sería una discusión más extensa. Solamente que hay que seguir dando este debate y que las fuerzas políticas y esto está en movimiento constante, no es algo estático. Hace 2 hace 2 años estábamos con el apruebo con una mayoría, esto se cayó y hoy día la pelota la tiene la extrema derecha, vamos a ver cómo esto se mueve. Y no voy a seguir profundizando en el debate porque habría harto que responderle. Pero solamente agradecer y abrir esto y decir que acá todo se mueve constantemente, la política se sigue moviendo constantemente mientras la correlación de fuerzas no permita generar participación efectiva, entonces esa correlación de fuerza va a seguir siendo de las élites políticas que hoy día nos tienen en esta crisis. Gracias, Solo Andrea. eso. Oye, Cerramos con gracias. Gracias, me muchas tengo que ir. gracias. Yo Ya. también. Chao. Un Chao. abrazo, cuídense mucho. Chao, chao. A seguir hasta el final. Vamos. Oh, gracias. Chao. Chao, Chao. chao.